Rompiendo cadenas al éxito. Es presentado por Instrumentos Musicales La Voz. By Vanessa Matthew Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más donde vamos a conocer a una persona exitosa. Pero a esa persona que tengo hoy, yo creo que muchos no conocen su producto, conocen muchísimas cosas que está alrededor de él, pero a él a ciencia cierta no. Ha aparecido por uno que otro especial, uno por aquí, otro por allá, pero siempre en perfil bajo. La mente maestra de muchísimas cosas, especialmente de la música en video. Y por supuesto, hace unos años atrás, también en radio. ¿De quién estoy hablando? Paul André Tinoco. Hola, Vani, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Gracias por venir y aceptar la invitación. Gracias por invitarnos. Gracias. Paul, vieras que yo arranco siempre este podcast súper relajado. Primero que nada, quiero saber, o la pregunta que siempre les hago es, ¿quién es Paul André? Si vos te ves desde abajo y pudieras definir quién es Paul André, ¿quién es Paul André? Creo que soy un empresario, amante de las comunicaciones, y creo que me encanta lo que hago y me gusta sentirme a gusto. Entonces busco emprendedurismos en los que me sienta a gusto. Siempre. Siempre. Que te guste. Sí, es extraño que me meta en algo que no me guste, definitivamente. Bueno, pues pero eso lo haces ahora, antes no. Antes era diferente, que ahí quiero arrancar. Yo creo que sí, Vanessa. Yo creo que tuve la suerte de entrar en el mundo de la televisión cuando la televisión era muy fuerte, no existían otros medios. Y me envolvió, y a mucha gente de la que trabajó en esas épocas también la envolvió y aún siguen en la televisión. Es un negocio, una industria muy interesante, muy dinámica, muy amistosa. Es verdad. Muy retadora, muy alegre. Verdad. Y siempre en continua y muy cambiante. Revolución. Pero antes de entrar a eso, antes de saber que Paul André es el dueño generalísimo de BM Latino, de 107.5, Planet, de otras frecuencias de video y demás, yo quiero saber a dónde naciste, de dónde sos. Bueno, yo nací en San José. Siempre viví en Tres Ríos, en una finca de café. Mis padres son cafetaleros aún. Bueno, mi padre ya murió, mi madre está viva y aún conservamos las fincas los hermanos. Entonces me crié realmente en el centro de una finca de café, entre matas de café, corriendo por los cafetales. Como la mayoría de la gente nuestra disfrutaba mucho los cafetales de nuestras edades. Paul, qué lindos tiempos esos. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, casi todos los jóvenes o todos los niños, cada uno en su época, son felices en su niñez, ¿verdad? Lo que pasa es que las épocas cambian. En nuestra época era época de cafetales. No, pero en esa época era a pata pelada. Era pata pelada. Claro, y ríos y digamos, no sé si estaban lo de los cromos y bolinchas y todo. Todo eso. Qué lindo, qué lindo. Vos naciste entonces en Entre Ríos. No, en San José, pero bueno, sí, siempre viví en Tres Ríos. Todavía vivo en Tres Ríos. ¿En dónde? ¿En el Hospital México? No. ¿A dónde? Porque yo nací, híjole, creo que en la Bíblica. En la Bíblica. Creo, sí. Sí. En la Bíblica vieja. Ok, sí, es que hubo una renovación con el hospital, sí es verdad. Se agrandó, todavía la parte vieja existe y que es muy bonita, de madera, lindísima. De ahí viene Paul, y Paul, se podría decir que Paul viene de una familia acomodada, normal, humilde, o que gracias a Dios tuviste el privilegio de tener papacitos, ese papá y esa mamá que te dieron absolutamente todo y todos los beneficios para poder desarrollarte como una persona, como la persona que sos ahora. Yo creo que sí me ayudaron mucho mis papás y tuve la dicha de nacer en una familia pues acomodada, no hubieron necesidades y eso me permitió estudiar, crecer
y desarrollarme como profesional y empresario. ¿A dónde fuiste a la escuela? ¿En qué escuela fuiste? Yo estuve primero en el Humboldt. Por cierto, el Humboldt estaba en Moravia. Ay, mentira. Primero estuve en el centro de San José por la corte. Yo estuve en Moravia. En un beneficio de café estaba el colegio. ¿De verdad? Sí, después lo construyeron en Pavas. Estuve en Pavas. Y tuve dificultades con el alemán y creo que tenía déficit atencional, que en ese momento no se diagnosticaba. Y me pidieron que saliera. De ahí pasé a La Salle. Estuve en La Salle unos años. Qué vacilón, ¿verdad? Muy Porque en divertido. ese momento yo creo que casi la mayoría que trabajamos en medios de comunicación o en todo lo que tiene que ver con comunicación tenemos déficit atencional. O sea, somos más creativos. Yo no he sido diagnosticado, pero creo que sí tengo un serio déficit atencional. Yo también pienso, yo tampoco soy diagnosticada, pero yo también digo, Sí. eso de que vos pasabas pensando como 10 cosas a la vez, Así te es. vas en tu mundo creando una cosa, después otra y después, mira, sí es cierto, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Yo creo que la mayoría Así es, de así artistas generales, porque yo creo que la palabra artista es grandísima. No se trata solo de cantantes o solamente de personas expuestas directamente, sino se encarga de ser creativo, de dar. Y yo creo que vos sos un artista creativo genial, porque tenés ese don de estar creando cosas diferentes, Gracias, incluso gracias. es verdad, o sea, eso yo creo que casi la mayoría. Yo creo que la gente que trabaja con nosotros es la que da la creatividad y nosotros tal vez guiamos un poquito hacia dónde deben ir. Pero Ahora, porque ahora estás más relajado ya tenés establecido qué es lo que vas a hacer, pero antes estabas súper metido. Hablemos de que vos, pasás del Humboldt, ¿es que se llama? Humboldt a La Salle, Y terminás. bachillerato por madurez. Mentira. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo te fue con bachillerato? A mí me costó Bien, terrible. incluso en estudios sociales, digamos. No, incluso me gradué antes que mis compañeros. No puede Sí. ser. Y sí, porque había la facilidad que en 6 Claro, meses podías presentabas sacarlos. y lo podías sacar en letras o en ciencias, tú buscabas lo más fácil. Exacto. Pero lo que no sabía era que antes se daban también los idiomas en los colegios privados. Yo pensé que era solo inglés y francés y se acabó. No, Humboldt era el puro alemán, Wow. como el franco es solo francés. Creo que en italiano no hay, creo que esos son los principales, ¿verdad? Tal vez en idiomas. Qué vacilón. Yo Bueno, pensé- y el Lincoln y los bueno, otros, sí, que ya son llevan en inglés, varias. el franco, Ajá, el anglo de y hecho, yo otros. pensé que esos eran los básicos. Inglés, francés y escoges y ya. Y no, había alemán. Y alemán que es... ¿Cómo te fue con el alemán? Mi padre es alemán, es de Berlín. Entonces posiblemente creyó que era Era bueno. fácil. Y era bueno porque tenía profesores que venían de Alemania bastante estrictos. Y eso los combinaban con profesores costarricenses. ¿Cómo te fue a vos con ese alemán? Bien. ¿Hablas todavía alemán algo? Trabajé un tiempo en Alemania y en Alemania o en Europa hay muchos dialectos. Y yo trabajé en un aserradero como peón voluntario y aprendí Plattdeutsch, que es un dialecto alemán. Se habla un poquito de Hochdeutsch, pero principalmente Plattdeutsch. Qué interesante. O sea, jamás me hubiera imaginado que vos hablaras alemán. ¿Por qué? Ay, jamás. Yo te veo como más como la parte de inglés. O sea, inglés sí te hubiera dicho 5 minutos, pero yo no sabía que tu papá era alemán. Qué interesante. 3 abuelos alemanes y un tico. ¿Y cómo fue esa incorporación a Costa Rica para ellos? O sea, ¿cómo fue la crianza tuya de un alemán a una tica? No, es que mi padre nació en Berlín, pero porque se trasladaron ya la familia de los papás de él ya vivían en Costa Rica, ya habían migrado y en algún momento fueron a Alemania un par de años. Ahí nació mi padre y regresaron. Pero mi padre regresó a Costa Rica de un Entonces año. era más tico que Sí, alemán, pero nacido en Alemania. Así es, pero más tico. Entonces fue muchísimo más fácil la crianza y demás de los hijos. Sí. Serio, mi papá, muy trabajador. Bravo. Serio. ¿Cuál era más bravo? Serio. Hablaba poco. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era más bravo?
Yo creo que ninguno. No, eran muy No, relajados. Muy relajados. Ay, qué bonito. Estrictos con ciertas cosas. Sí, yo creo que como todos. Nos obligaban a ser bien educados, pero no eran así como que furiosos, ¿no? Poli, venís de una familia grande, pequeñita. ¿Cuántos son? Somos 4 hermanos hombres. Todos hombres. Todos hombres. Por eso es que sos tan caballero en muchos aspectos. Bueno, casi todos, yo creo. No. Debo de decirlo. Sí, sos una persona muy caballerosa. Muchas gracias. Debo de decirlo, sí, sí. Pues con toda la confianza que Paul me merece, ¿verdad? Paul André es una persona que se ve como muy serio, pero ya cuando entra en confianza es una persona muy jovial. Entonces, como tenemos tantos años de conocernos, y también soy muy, muy amiga de su esposa y conozco a sus hijos y demás, yo sé y lo conozco que no es tan serio como se ve, porque normalmente te ven y es como de... Uy, y si supieran lo vacilón que sos, Si supieran. y lo divertido que sos y que Par de tragos faltan. No, imagínate. y que amenizas cualquier fiesta y que sos una persona, a pesar de que tenés muy buenos recursos desde que estás muy joven, porque lo sé, vienes de una familia muy acomodada, sos una persona extremadamente humilde y debo de decirlo. Gracias. La verdad que sí. Cuando llegas a graduarte por fin desde el principio, ¿sabías a qué te ibas a dedicar? No. Yo estudié administración de empresas en la UACA. Después Ay, qué fresa. me Seguimos gradué. con la fresada. Es que la UACA es una de las universidades No, más importantes no. de ahorita, incluso de ahorita. No voy a contar. Lo que pasa Contá, es que contá. antes la única universidad autorizada a graduar estudiantes, universidad privada, era la UACA. Entonces existían un montón de colegios que era el Magíster, el Fidelitas, el Hispano, etcétera. Cada uno de nosotros estaba en uno de esos colegios, uno escogía esos colegios, pero había que presentar exámenes al Estado en la UACA. Y el título tenía que ser de la UACA porque era la única autorizada. Entonces, digamos, en ese entonces, la UACA era la única U privada que existía. Y tal vez en esa época los más vaguillos eran los que íbamos a una universidad privada. Porque no hicimos bien el examen de Es que era admisión como, de la bueno, igual UCR. siempre ha esas sido cosas. complicado entrar a la UCR, ¿verdad? Yo creo que en ese tiempo no era tan complicado, ¿verdad? Había más ¿Había más facilidad. facilidades? Yo creo que sí, éramos menos gente. Sí, sí. Y las sí. admisiones posiblemente eran parecidas. Sí, siempre En la tenemos UCR me metí a antropología, me acuerdo. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué te dio por ahí? Bueno, porque presenté el examen a la UCR, ya estaba en la UACA, digo, ¿qué estudio? Mientras estudio generales también. Y me parecía A ver, interesante. en la UACA te pedían generales también. No, pero estaba paralelo en las dos. Sí, presenté el examen de Claro. admisión, lo gané. Yo digo, qué desperdicio. Digo, tengo que sacar por lo menos generales para tener las puertas abiertas en la UCR para el resto de la vida. Claro. Y siempre desde entonces la UCR ha sido la UCR. Siempre. Bueno, UCR, la nacional, Sí, sí. tecnológico, todos existían y todos son igual de buenos. Tecno. Y siguen siendo buenos. Ujú. Y qué vacilón que vos decís, mira, es que yo no quería estudiar tanto y me fui para la universidad privada. Actualmente, vos si tenés recursos y tenés facilidades, vos vas a la UCR. Si no tenés recursos, tenés que trabajar, estudiar al mismo tiempo, es al revés. Ahora tenés que ir a la universidad privada porque si no, no puedes hacer las dos cosas a la misma vez. Sí, es una lástima, esa es parte de la injusticia, ¿verdad? Así es, mira, muchas veces me tocó hablar, pues yo salí de universidad privada, que la amo muchísimo, la verdad. Yo soy latina, pero también tengo la carrera de actriz en la UCR. Y yo toda la vida deseé ser llevar ciencias de la comunicación en la UCR. en la UCR, o sea, era en nuestro campo el máximo exponente, ¿verdad? Es tener Sí. periodismo, mercadeo, publicidad en una sola carrera y es lo que todos anhelábamos. Y era tan complicado porque o trabajaba o estudiaba. Entonces era como, y me decían, este es de la universidad privada, hay que tener plata. Y uno, si supieran que más Sí, bien... es al revés. Claro. Es al revés. Totalmente al revés. A ver, vos te graduás entonces de la UACA. De la UACA, después tengo la oportunidad y obtengo una maestría en INCAE, en banca y finanzas. De ahí me voy a trabajar a las bolsas de valores de Chicago. Estoy allá un año y regreso y me contratan
para Canal 19 en ese momento. Antes de entrar a Canal 19, decime, vos llegás inmediatamente que saliste de allá, el primer trabajo que tenés, No. ¿cuál es? O sea, porque vos me imagino que cuando estás estudiando en la universidad tenés algún tipo de trabajo. Sí, Contanos. siempre nuestros padres nos enseñaron y cada uno de los hermanos pasó por todos los procesos de una finca de café desde el principio hasta el final de sacar el café del beneficio. Entonces, dependiendo de la edad que teníamos, o teníamos que llevar el tractor con la herbicida y los abonos, o teníamos que ir con el camión a hacer la cogida de café, o teníamos que estar en el beneficio, o ir a recoger al másigo, a la ajuela para venir a sembrarlo. Entonces, ¿trabajaste desde pequeño en la finca? Sí, en la finca nos enseñaban. Guau, y eso es trabajo duro, ¿verdad? O sea, ponerle. Pues sí y no. ¿Por qué no? Porque para esas edades es muy divertido, ¿verdad? Manejar un tractor o manejar un camión. Sí es fuerte, pero entonces era divertido. Es divertido. Pero entonces vos decidiste hacerlo divertido porque te gustaba lo que estabas haciendo y lo veías divertido. Sí, porque hay gente que no, hay gente que dice, "Uy, por más chiva que un tractor y demás es como, es trabajo", pero decidiste darle la vuelta y disfrutar. Yo creo que todos disfrutan eso. Ay, no. A esas edades, sí. Hay personas que dicen, ay, que es trabajo. Es Pero más, lo ves, todavía la gente de nuestra edad habla de las cogidas de café, lo divertidas sí, que eran. sí. Y el estar en el cafetal. Entonces, era divertido porque era muy social. De hecho, una de las cosas que se hacían antes era que las vacaciones eran de 3 meses. Eran de 3 meses. Entonces todo el mundo iba a coger café. Bueno, porque ahí socializaban y se Así fue. aparecían parejillas así ahí. eran planificadas las vacaciones. Sí, las vacaciones se crearon en esa época para tener gente que cogiera café. De verdad, ay, yo Sí, no sabía ese claro, detalle. claro. O sea, era exactamente en esa fecha. Claro. Porque es cuando explota el café y hay que... Sí, hay otras zonas que explota o que madura un poco antes, pero la mayoría madura por ahí de diciembre, enero y febrero. Entonces ponían ahí las vacaciones para que toda la familia fuera a coger café. Los chiquillos se pagaban sus útiles, sus cosas, Claro. y los padres hacían una extra. una platilla extra. Y se pagaba bastante bien. Se pagaba bastante Sí, bien en esa sí, época. sí, porque era como que todo el mundo lo hacía. Era parte de la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Exacto. Hoy no, hoy les da pena. Lamentablemente, sí. Tengo un amigo que, de hecho, lo voy a invitar al podcast, que es un chiquillo muy joven, que tuvo la oportunidad de dejar su carrera y hacerse responsable de la finca del café de sus papás. Y decidió graduarse, hacer sus cosas y demás y retomar. Y es el menor. Y me encanta porque fíjate que es así como súper orgulloso de la finca y de todo el proceso de lo que es hacer café, que es realmente lo más importante que tenemos en Costa Rica. Fue. Yo creo que todavía, Paul. No ya, tan importante como antes, pero la todavía. piña lo superó. El turismo va muy fuerte. Ah, no, claro. Así sea, no es importante. Pero todavía tenemos grano de oro. Todavía tenemos café muy bueno. Sí, te vas y empezás a trabajar en la finca. ¿Y qué más? ¿Qué más trabajas? Ahí voy en el proceso de estudiar. Sí, lo haces... Sí, mientras estoy en la finca. Después que me gradúo de INCAE, sí me voy a las bolsas de Chicago. Después regreso. Pero a ver, vos salís y te sale la oportunidad de INCAE, ¿cómo? No, eso no es una oportunidad, es un examen. Te admiten. Igual que la UCR. Es igual que la U. Bueno, sí, es un examen Muy diferente, parecido. pero bueno, un examen para ver si tienes aptitudes. ¿Y por qué quisiste hacer el examen del INCAE? ¿Te llamó la atención algo en particular? Me gradué y un amigo que se llama Arnoldo Carranza, me lo topé en Curridabat, no se me olvida, me dice, ¿qué vas a hacer, Paul? Le digo, no sé. Me dice, mira, me hice el examen para esto, es muy interesante. ¿Quieres entrar? Le digo, mira, pues no tengo idea cómo. Me dice, vení a mi casa, te hago una carta. ¿Una recomendación? No, una carta de él como solicitando la admisión y el examen. Y le digo, bueno, pues hagámosla. Y me llamaron al examen y por suerte me admitieron.
Vos sabes que eso yo te admiro muchísimo, Un poco Paul. de suerte también. Yo te admiro mucho por eso, porque vos siempre has sido una de las personas que te metes, si te gusta, lo ves interesante y le ves proyección, te metes aunque no sepas nada al principio, te metes completamente y te empapás hasta saber completamente de pape, decimos los ticos, de cómo se realiza y lo haces a la perfección después. Y eso, Y de creo que verdad, todos debemos aprender mucho de lo que hacemos, ¿verdad? deberíamos. Y perfeccionarlo. Pero yo creo que es la única manera para llegar al éxito. Sí. Ponerle. Sí, y contratar la gente adecuada. Reunirte o rodearte de la gente adecuada. Eso es más importante. Uy, eso me encanta, pero ahorita vamos a ir ahí. Te vas a INCAE y de INCAE, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Me voy para Chicago. Ajá. Te vas para Estados Unidos a implementar trabajar. No, a trabajar. lo que Sí. ya habías lo que habías estudiado, ¿no? No, la realidad me contrata una compañía que se llama Stutter & Company. Se llamaba, ya no existe. Y lo que estaban buscando era hacer hedging, que era proteger el precio de los caficultores o establecer o fijar los precios en las bolsas de valores. Sí, para eso existen las bolsas de valores de granos básicas, para fijar los precios de los agricultores, para que los agricultores no especulen, que hayan otras personas que quieran especular, y con eso los agricultores logran fijar sus precios de cosecha y tener claro cuánto van a ganar o perder al final de la cosecha. Porque cómo van, o sea, el agricultor es agricultor. Sí, No saben cómo- no es eso tanto. ¿Cómo podrían valorar no, su producto? ¿Es así? No, eso no es tan duro, sino que son precios de mercado y ellos podrían gastar en la producción de un quintal de café X, $100 al año. Por administración, decís vos. No, sí, que eso les cuesta procesar y producir un quintal de café, $100. Y resulta que cuando lo van a vender, el precio está en 80. Entonces, por cada quintal pierden 20. Claro. Mientras que si pueden fijar el precio de antemano, entonces ya por lo menos tienen una idea de cuánto pueden gastar para producir ese ¿Cuánto café. se invierte? ¿Cuánto se va a hacer? Para no perder mucho o perder menos o ganar algo. ¿Y por qué decidís irte para Estados Unidos a No, trabajar? me contrata esa compañía para enseñarme los procesos de las bolsas de valores de granos básicos Claro. y montar ese O sea, te hedging. preparan allá para traerte. Aquí Brasil, sí. Y vamos a hacerlo ¿Qué en es ambos esa lugares. suerte? ¿Y cómo Sí. llegaste a esa oportunidad? ¿De dónde salió? Buscar un currículum pues, cuando estábamos graduando en INCAE y yo tuve la suerte que me escogieran. Wow. ¿Y cómo te fue en los estudios? ¿Te fue bien para que te hayan Bien, escogido? bien, O bien. sea, ¿sos de buenas notas o...? Soy de buenas notas, sin embargo, por estadísticas de las universidades, no los que sacan mejores notas son los más exitosos. Es verdad, ni los que ganan diferentes cosas y Así premios es. son los que llegan más largo. Así es. Más bien los de notas más bajillas son los más empresarios, los más arriesgados y muchos de los que más éxito tienen. Es verdad. Entonces, digamos que eso no es... No tiene nada que ver una cosa No. con la otra, pero este sí fue tu caso. O sea, te fue súper me bien. fue bien, me fue. En las notas y fue destacado, te esforzaste pues, y eso hizo que te llamaran para esa oportunidad. Sí, creo que tenemos una ventaja los que sacan, digamos, una carrera, una licenciatura, un bachillerato en administración y después estudian una maestría en administración, llevan un gran terreno ganado porque logran pues desarrollar o especializarse en lo que aprendieron en su carrera, mientras que un abogado, un veterinario u otro que se mete en una maestría en administración tiene unas bases mucho más débiles que un administrador, entonces le cuesta un poco más. Entonces creo que las notas no tienen que ver mucho con la inteligencia o esto o el otro, Totalmente. sino que con la carrera previa que le ayuda mucho y empuja mucho. Y en las habilidades blandas también, que También, cuentan muchísimo, también. que realmente son los que te dan esa rapidez a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser arriesgados, a la hora de hacer cosas. Y es increíble y me encanta porque normalmente la gente te ve de una familia súper linda, cómoda, hermosa, que siempre te han valorado, te han respetado y demás. Y además de eso, surgís súper rápido y todo el mundo podría decir, mira, es que toma agüita. Ya. Eso Ya. fue lo que me atragantó. Sí, el agüita.
Mira, y muchas personas piensan que a Paul le regalaron absolutamente todo, que a Paul André tuvo la facilidad de que viene de una familia acomodada y tuvo la facilidad de que fue todo muchísimo más fácil, de que no tuvo que ¡ay, qué rico! Para refrescarnos la garganta. No voy a decir qué es, no voy a decir... Pero ya lo vieron. ¿Por qué? Eso ya no existe. No debí. Eso ya no existe. Ahora queda con el cachetito así como un gordo. Y qué rico, se me ve el cachete gordo. Y me encanta que hablemos de esto porque sos una persona que yo conozco ya tengo la oportunidad de que no solo hemos sido compañeros o hemos trabajado juntos, sino que tenemos una amistad desde hace muchísimos años. Y sos una persona súper preparada y siempre te vas preparando. Y si querés meterte en algo nuevo y más en la tecnología, en el negocio en el que estás, te vas preparando una vez y otra vez y otra vez, que es donde me decís, mira, es que después de que regresé, empecé a ejercer en mi carrera y de ahí llegaste al canal. ¿O cómo fue la situación? No, trabajo como gerente financiero en una empresa que se llama Los Patitos. Ay, yo creo que todavía existe. En ese momento, el principal producto era achiote, para ponerle al arroz, para que el arroz se tiñera un poco. Todavía existe el achiote. Claro. Se mezclaba con numara. Y el principal ingrediente de las abuelas. Correcto. El principal, el achote. Ahí estuve un tiempo como gerente financiero hasta que me jalaron a un canal que era Canal 19. Yo no tenía ni idea qué era, ni idea que era televisión. Y ahí empecé a aprender. Alfa Parf Milano, Costa Rica. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste pasar de tu charco a televisión que no tiene nada que ver con lo que estudiaste? No, es que un administrador debería poder administrar cualquier negocio. Es verdad. Sea una veterinaria, sea una a ver, sí, pero es diferente televisión y menos en esa época que la televisión apenas yo creo como que estaba empezando a... No estaba empezando, la televisión empezó como en el 59. Pero digamos, era la segunda generación de gente de televisión, 1980 y resto. La gloria de la televisión nacional. Sí, habían 4 canales, el 7, el 6, el 4 y el 2, y el 11 estaba por ahí. Y apareció este canal 19 como un canal agresivo, transmitiendo cosillas. Atacando lo tradicional. Sí, cambiando un poquito el molde y saliéndose de la caja. Estaba en UHF y UHF era muy desconocido, entonces la gente buscaba un sedazo para poner en el techo, que eran unas antenas con un reflector de sedazo. Y empezó a crecer ese canal. Como cuando pones el tenedor que no se ve, a ver cómo hace para poder agarrar la señal. Más o menos. Y rompió un poco el molde o el esquema. Y nos divertíamos mucho. Y me contrataron después en Canal 2. O sea, ¿entras haciendo qué? ¿Administrando el Canal 19? Como gerente en el 19. Como gerente general del canal como tal. Del Canal 19. Ahí aprendes todo lo que tiene que ver con canales. Así es. Y ahí teníamos también una empresa que se llama Master TV, que eran 3 canales privados o codificados que enviábamos por señal abierta a las casas. Eran como un cable chiquito de 3 canales. En ese momento se empieza a desarrollar los sistemas de cable, que empieza Cable Color, que empieza en las zonas que sube eso. Cable Color también tiene 3 canales aéreos privados o cable que competía con nosotros. Eso en Canal 19. Eso en Canal 19. Era Canal 19 y 3 canales privados, digamos, de cable. Pero iban vía UHF. Antes, ya casi vamos a entrar en la parte empresarial, pero me faltó algo muy importante. En esa niñez, esa adolescencia de Paul, ¿viviste algo difícil de vivir en algún momento a nivel personal, a nivel familiar, o algo que te hizo ser más fuerte, o tuviste la ventaja de que todo fuera en la casa, el trabajo, el estudio y hasta llegar al Canal 19? No, creo que lo más duro fueron accidentes. Me quebré muchas veces y tuve un gran accidente en moto que casi me amputan una pierna y estuve un año en cama.
En ese entonces no existía el avance médico como para ponerte platinas y tornillos y repararte rápidamente. ¿A qué edad fue ese accidente? 14 años. Súper joven. Sí, súper joven. ¿Pensaste que ibas a perder la pierna? No, en esa época no se pensaba Era esas todo cosas. divertido, ¿verdad? Hasta Sí, quebrarse. Sí. Pero bueno, muy doloroso, ¿verdad? Ah, Sí, pues, por estuve supuesto. en el hospital Pero un buen rato. ahora vos decís, ¿todavía manejas moto? Sí, todavía me De gusta. verdad, todavía sos fiebre por la moto. Yo creo que los que anduvieron en moto todavía les gusta. Yo creo que todavía los que andamos en moto todavía mucha les libertad. gusta. De verdad, es totalmente diferente. Ahorita vamos a llegar a eso también. Llegas a Canal 19 y te jalan para otro lado. Para Canal 2. ¿Qué pasa en Canal 2? ¿Por qué decides irte? Bueno, porque era más grande. Era un canal más serio, más formal. Y era un grupo nuevo también de empresarios muy dinámicos que empiezan a revolucionar y pelear contra los canales establecidos, que los más establecidos eran el 7, el 6 y el 4. El 2 era un apéndice de Canal 6, era Telenac Canal 2. Y nosotros lo convertimos en Univisión de Costa Rica y empezamos a desarrollarlo. Y empezamos a pelear con los grandes y empezamos a contratar equipos de fútbol y empezamos a hacer estudios de por qué las novelas eran más exitosas unas que otras. Entonces empezamos a escoger muy bien las novelas y fuimos desarrollándonos hasta después de 10 años que hubo un conflicto con la frecuencia de Canal 2. ¿Por Y qué? ¿Qué pasó? Hubo un juicio por una apropiación, se suponía que indebida. Peleas ¿no? de intereses. Sí. Y al final el juicio se ganó, pero se perdió la frecuencia. Y la frecuencia se devolvió a la familia Sotela. Y ahí murió Canal 2. O Univisión de Costa Rica, no Canal 2. Sí. Llegaste a Y ahí Canal nace 2. BM Latino. Pero ahí, a ver, vos llegaste a Canal 2 siendo gerente también. También estuve 10 años, ahí 11 años. Siendo gerente general de Canal 2. Entonces era el que decidía, el que aprendía un poquitito de este lado, de este otro, no solamente la administración de la empresa completa, sino porque, a ver, independientemente de todo lo que vos has estudiado y sos, también debo de contarle a la gente que sos una persona muy ceñida en las cosas. Cuando querés algo, te metes a fondo, a conocer y te metes desde, aunque estés en la gerencia, te metes en cámaras, te metes en encuadres, Sí. te metes... Pero esa empresa tenía una mística y un grupo de personas trabajadoras maravillosa. Así. Maravillosa. Y Sí, empujaban todos. Vos sabes que a mí me parejo. encanta porque, mira, a ver, Instrumentos musicales, la voz. deben de conocer que Paul es a muchas personas no lo conocen y creen que sos una persona arrogante y muy superficial, odiosa. Y no, y nada que ver, es la persona más humilde. Vea, tenemos como, ya les voy a decir, como media hora casi de estar en este podcast, ¿viste qué rápido? Y en todos los ratos él siempre toma en cuenta a su equipo y toma en cuenta a las personas que tiene alrededor. Y es verdad, o sea, uno no puede llegar al éxito sin las personas claves para poder llegar a hacerlo. Pero siempre tiene que haber una buena cabeza. Y esa sos vos. Y más preparándote en diferentes aspectos, ayudando a la gente que tenés alrededor, porque también debo de decir eso. La primera vez que yo hice televisión nacional fue en BM Latino. En paz descanse, Jorgito González. Ajá, así es, Jorgito me dio la oportunidad, en ese momento era bailarina de coreógrafa de BM Latino y ya estaba haciendo más cosas, venía yo de estar haciendo producciones y más, haciendo un poco de diferentes cosas. Y empiezo a hacer televisión yo en BM Latino. Por eso te digo, y cuando hacíamos giras con Jorgito en paz descanse, él nos decía que vos les dabas muchas libertades para hacer cosas, herramientas. A ver, también tenés que ponerte serio en otras, ¿verdad? Porque tampoco todo es color de rosa. Pero pero es darle oportunidad a la gente. Claro, por supuesto. Y lo es hiciste y lo sigues haciendo. Sí, por supuesto, eso es lo que crece las empresas. Yo creo que nosotros tomamos gente, la escogemos de cierta forma, vemos ciertas
distinciones en la personalidad, pero creo que lo que más logramos con las personas es darles seguridad en sí mismas. Que eso es lo que quería decir. Vos decís, Creo que ahí es donde crecen. y es que cada vez que hablamos me decís, sí, pero es que el equipo, sí, pero este podcast es tuyo. Este podcast queremos conocerte a vos, porque yo sé que todas las personas que vos tenés ahí son un complemento. Llegás a Canal 2, pero simultáneamente estaba el desaparecido, el primer canal de música fue TVA. No necesariamente. No necesario, pero vos tuviste algo que ver en TVA, ¿no? No, te voy a contar. Contame. El primer canal de música fue Canal 19. Sí, es verdad, pero con programas. No, cogimos los derechos de MTV y VH1 y retransmitíamos esos dos canales. ¿Y eso en qué época pasó eso? Antes de TVA. Y traíamos cassettes por medio de aeromosas. Los grabábamos en Miami, grabábamos MTV VH1 y traíamos los cassettes y los retransmitíamos aquí. Entonces Canal 19 arranca los canales de música. Solo con música y después se va mutando. No. ¿O cómo fue? Primero arrancó con béisbol y películas gringas y etcétera. Okay. Y en un momento decidimos convertirlo en un canal musical para ordenar los derechos de autor que estaban un poco desordenados. Ok. Y bueno, en ese interín duramos como 3 meses y es cuando me contratan en Canal 2. Yo me voy de Canal 19 y el nuevo gerente pues cambia de idea y cambia el formato del canal. Y ahí nace TVA con Gino Renzi a la cabeza. Ajá, correcto, que es el primer canal. Bueno, el segundo canal, pero podríamos decir que es el primer canal nacional, porque era talento nacional, ya no era exportación. Bueno, nosotros teníamos también talento local, es decir. En el 19. Sí, lo que traíamos eran los videos. Ah, ok. Sí, grabábamos los videos. Pero digamos que sí fue el que tuvo más largo plazo, un canal de música. Sí, porque en ese momento empieza la bomba, empieza muy extranjero. Muy puro extranjero. Muy americano, muy europeo, muy no. Bueno, es que eso tiene también una razón, ¿verdad? No había producción de videos latinos. Los latinos no producían videos. Ok. Ahora les cuento por qué BM Latino se llamaba BM Latino y no diferente. Entonces digamos que no era culpa del programador, simplemente no había suficiente material latino como para hacer un canal latino, entonces tenían que tener producto anglo. Eso es lo que pasó con TVA. ¿Vos por qué deciden hacer en Canal 19 antes de entrar a BM Latino un canal de música? O sea, ¿cómo se les dio la idea? ¿No había? La idea era... lo daba. No, queríamos ordenar los derechos de autor. Teníamos material que no tenía derechos de autor y el producto más barato para eso era la música. Sí, no teníamos la capacidad económica para comprar series, películas, novelas, etcétera, que estaban acaparadas de hecho por los otros canales grandes. O grandes que tenían más poder adquisitivo en ese momento. Correcto. Entonces lo único que quedaba libre, que era de bajo costo, como para ponerse en regla, era la música. Y por eso decidimos la música. Esa es la razón. Y es la primera vez que lo ponen porque en ese momento la locura era la radio, ¿verdad? Sí, bueno. Y traer la radio hasta cierto punto. Ponerle video a la música. Exacto. Y poner la radio en mi neofativa, ahora voy a decirlo, de traer la radio a la pantalla, ver ya los videos, empezar a tener talento local, hablándonos un poquito de la música. O sea, nos podemos sentar a tomar café, a ver algo y ver un video musical, no solamente, una serie o un programa matutino, sino que también podría yo traerme la radio a la televisión y se convierte en un canal de música. Ok, pasa lo de Canal 2 y demás. ¿Por qué decidís hacer un canal de música llamado BM Latino y por qué se llama BM Latino? Bueno, en ese momento que dejamos de tener la frecuencia en Canal 2, más o menos en esa época muere TVA.
Es que por eso hay confusión ahí, te lo voy a preguntar literal. Muchas personas, incluyéndome, yo creí que vos tuviste algo que ver en el asunto, termina porque fue casi que de 50-50, ¿verdad? Casi en ese momento. Casi, la colita de TVA llega y nace Bebe Latino con una propuesta completamente nueva, fresca, con más música, más variedad, con diferentes, porque te traes bastantes VJ también de ese lado. Sí, TVA muere, queda ese hueco. Es la necesidad. Sí, nosotros perdemos la frecuencia de Canal 2, queda la frecuencia de Canal 29, que era parte del grupo de Univisión de Costa Rica. Esa frecuencia se la deja un socio, que es socio mío, y decimos, ¿qué hacemos con eso? Mira, acaba de morir TVA, hagamos un canal de música, y mejoremos lo que estaban haciendo en TVA. Y en ese momento estaba pegadísimo MTV y todo eso. Sí, y no era, es decir, la mejora que había que hacer era convertirlo en algo más comercial. TVA le gustaba mucho a los jóvenes, pero no era comercial porque era muy anglo. Era muy segmentado entonces público. Tratamos de subirle un poquito la edad y eso se lograba con música latina. Y por eso le pusimos BM Latino. BM Latino es videomúsica latina. Ajá. ¿Y qué pasó después de que salimos al aire con música un poco más latina? Que a los 3 meses no teníamos material nuevo para renovar el canal, porque los latinos no producían videos. Entonces era lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y qué haces? Bueno, para renovar el canal tuvimos que empezar a meter música en inglés. Ajá. Rock y pop. Y no, otras empiezan cosillas. los programas también, Sí, empiezan los DJs, empiezan a ver espacios bueno, segmentados. y ahí empezamos a cambiar y nos hacemos un canal más general, digamos, con todo tipo de música. Y tal vez no hacemos nada muy diferente, sino quizás la administración de TVA era una administración muy centralizada y tal vez un gerente o un dueño o una junta directiva que querían comandar desde el principio hasta el final las cosas. Y la diferencia mía es que yo lo que fue es darles oportunidad a los que conocían qué hacer en TVA. Y por eso yo me jalo gente de TVA y lo que les doy es libertad. Así es. Y ellos son los que desarrollan BM Latino. Así es. Yo los guío, pero la realidad es que son ellos. Y sigue siendo así. Así y es. así sigue siendo Así es. que Canal 7 y así sigue siendo todo. Así es, pero es que también hay que tomar en cuenta otro aspecto. Vos llegás y pones la base, la administración completa de la empresa. Y traes a las personas claves que no te los robaste porque en ese momento se quedaron sin trabajo. Ajá. Porque muchas personas y hubo mucha especulación en ese momento de que te robaste el talento y demás, y no fue así. Simplemente fue que cerró el canal y se fue renovando, se fue mutando y viene BM Latino con una propuesta diferente y una propuesta donde era un canal normal, no era solamente un programa de poner música, un canal de poner música y videos y demás, en algunos aspectos repetitivos que hasta ahora lo entiendo por qué. ¿Por qué repiten tanto? ¿Pero por qué tanto? Y era porque no había material para poder presentar. Y incluso ya estamos hablando de la época de oro de BM Latino, de los bares armables, del concepto de BM Latino, las BM ya fiestas. empezaron a ver más videos, pero sí. Incluso BM Latino empieza a hacer videos. Empezamos a hacer videos y empezamos con un proyecto que se llamaba Los de la Casa, Ajá. comandado por Daniel Bermejo, un gran amigo. Sí, Danielito. Saludos a Danielito. Que la idea de ese programa o esa premiación era subirle la calidad a los videos nacionales para poderlos poner, porque nos reclamaban que no poníamos los videos nacionales, y era porque tenían muy mala calidad. Entonces hacemos un premio a los mejores videos costarricenses y así logramos subirles un poco más la calidad y empezar a colocarlos en producción. A ver, empieza música nacional súper bien, se arma un concepto lindísimo, sacas BM Latino del canal y lo empezás a exportar a todo Costa Rica por las fiestas temáticas, así es, por las bailarinas que me incluyo. Ahí arranqué yo en BM Latino como bailarina, era bailarina oficial de BM Latino. Empezamos a hacer todas las fiestas temáticas, empiezan las fiestas de espuma, los intercolegiales, empiezan las animadoras
presentadoras que no habían, casi la mayoría eran Sí, hombres. es una época donde seguíamos a la manada. Entonces, habían bares masivos o Así eventos es, masivos. sí. Hoy es la época del individualismo, por eso Sí. ya no hay esos bares tan grandes, pero en esa Sí, época todos nos vestíamos parecido, Exacto. nos gustaba la misma música, la Así misma es. comida y íbamos a los mismos lugares, entonces se permitía hacer esos negocios masivos. Pero vos también sacás el concepto de que lo convertís en un negocio literal, porque estamos hablando de que no era solamente el espacio televisivo, empiezan a hacer conceptos también en el canal que hasta la fecha hay algunos que cada vez se abre para más opciones y empezás a hacer las fiestas temáticas a nivel internacional y empieza la pegada completa de todo Costa Rica de Melatino. Todo el mundo sabía que era de Melatino. Sí, hubo una época de gloria, de gran gloria, como en el 2007, 2008, como el 2005, el 2010. Y era una época de fiesta de los Sí, jóvenes. sí, Es decir, sí, sí, sí. Todo eso fue disminuyendo y ya vean las fiestas, ya Palmares no funciona. Transmitimos todas las piezas. Así Ahí es es. donde yo arranco y ahí es donde me dan la primera oportunidad de ser presentadora. Me acuerdo, ahí arranqué en televisión, ahora productora y demás de televisión, gracias. Y te lo debo de agradecer públicamente. Yo sé que vos seguías mucho lo que tu gente te decía y sí le di las gracias a Jorgito en paz descanse muchísimas veces, pero te lo digo a vos literal y no solo por eso, sino eso y un montón de cosas, porque sos una persona que de verdad, de las pocas que de verdad le da oportunidad a talentos nuevos y oportunidad a los talentos con experiencia. Ese es nuestro negocio. Y eso me encanta, porque la gente en este negocio a veces es muy extremista. Entonces, o son personas de mucha trayectoria o personas muy nuevas, y esa combinación que vos has podido mantener en el tiempo, yo creo que ha hecho que cada vez que mantengas el negocio de Melatino hasta la fecha. Sí, porque hemos tenido que ir modificando tanto el contenido musical. Antes éramos muy rockeros, muy popseros, hoy somos totalmente reggaetoneros. Y vamos con la ola, es decir, el joven lo que sí tiene de fijo es el cambio y nosotros cambiamos con ellos. Y las generaciones de locutores han ido cambiando también. Es como Pero que cada también, 5 años hacemos un cambio pero generacional. sí también conservas a gente de experiencia y gente que también tiene trayectoria. O sea, no te guías solamente por nuevas generaciones, y eso me encanta porque también le da al canal la posibilidad de tener en diferentes horas diferentes nichos. Obviamente el mayor tiempo posible es con lo que va la masa, pero Así también es. tenés tu segmentación de darle a esos ochenteros, a eso, Sí. igual que la radio. Ahí viene la radio, que ahora también tiene frecuencia de radio. La radio, sí, Planet 107.5, ha tenido varios cambios. Al principio la tuvimos muy similar al canal. Luego creamos un concepto electrónico junto con Universal Music. Sí funcionó. Desgraciadamente el segmento es muy pequeño y las radios dejaron de ser un negocio, digamos, de nicho. Y se convirtió en un negocio de alcance. Entonces siempre ha sido la frecuencia tuya. No. Esa la adquirimos como en el 2008, 2009. Por ahí adquirimos esa frecuencia. De un canadiense, un gran amigo, Nick. Y de ahí la hemos ido desarrollando. Al final encontramos que había un hueco en el mercado con la música clásica, y era que las estaciones clásicas o de música vieja estaban en los 80s y los 70s, porque ahí fue cuando nacieron, y nadie tomó la música de los 90s. Doctor Eric Rojas Blanco, dermatólogo. Entonces vimos ahí un segmento descuidado y nos metimos ahí en ese segmento musicalmente. Reforzamos ese concepto de música de los 90s con los locutores famosos de esa época, que en esa época la radio más famosa era 103. Así es. Que arrasaba con todo. Así es. Nos contratamos de prácticamente todos los que trabajaban en 103. Y ahí yo estaba ahí de colada, pues yo arranqué esa radio también. Bueno, y lo único que cambiamos es que el contenido que se daba en 1990 en 103
era un contenido muy juvenil, porque los radioescuchas eran juveniles. Hoy esos radioescuchas ya son adultos. Entonces tuvimos que cambiar el contenido. Entonces ya el contenido no es cómo ligar a una chiquilla, cómo darle un beso, sino el contenido es noticioso, friendly, económico. Entonces acompañamos Bastante la música. old school. Yo creo que eso viene, ese concepto se define después de pandemia. Sí. Que es donde después de pandemia, arrancamos, así es. después de pandemia, pues yo arranqué también diciendo qué barbaridad. Voy a decir, es que si trajo porque cargó ya, no, nada que ver. Tengo un montón de tiempo en trabajar con Paul, pero me encanta porque cómo la pandemia pone un alto, empezamos todos a valorar lo que teníamos antes y empezamos a consumir el old school. Y eso es lo que se convierte en 107.5, porque actualmente... Hay una moda, sí. Actualmente está súper en tendencia todo lo que es old school, 80s, 90s, 2000, ahí está el... Es como vintage, digamos. Exacto. Lo viejo es agradable. Pero ni tan vintage. Es la época gloriosa de los 80s a los 2000. O sea, donde realmente todo el mundo estaba, donde estamos hablando de gente de 50, 40, 30 años. Son muy diferentes, ¿verdad? Sí. Los 80s de los 90 son... Sí. Del cielo a la tierra. Pero esas son las etapas que están pegadas, que son la que la gente está consumiendo en radio, televisión, que está buscando eventos. Sí, nosotros estamos seguros, que entre los 14 y los 25 años es cuando tenés la mayoría de nuevas experiencias. Y esas experiencias están marcadas por la música. Entonces la gente en el momento que escucha 4 o 5 notas de una canción le recuerdan su primer beso, su primer borrachera, su primer viaje a la playa. Entonces, y qué vacilón cómo todo está relacionado a la música, Paul. Claro, pero entonces nosotros lo que sentimos es que no hacemos recuerdos, sino renovamos sentimientos. Porque vos sentís el sentimiento que tuviste hace 20 años. Entonces es apasionante, por eso es que a la gente le encanta la música. Por supuesto, y creo que eso no va a dejar de ser nunca. Sí. Porque, ¿vos crees? Ya. ¿Te parece? Claro, porque ya las radios y los canales musicales ya no dominamos totalmente qué escuchan los chiquillos. Sí, vos en 1950 no vas a poder determinar qué escuchaban los chiquillos de 1920 a del 2020 al 2030, porque hoy escogen con Spotify lo que quieren escuchar. Pero ahí están las listas y está todo lo que quieren. También pueden verlo. Sí, pero hay gente que escucha cosas viejas, cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces ahí no hay unos radios que deciden qué deben escuchar los jóvenes. ¿Será que se amarra entonces la música con el locutor, con el VJ, con el presentador, con el concepto del programa? Hoy es diferente. Exacto, se amarra la radio y la televisión con esos elementos que no lo puede dar la tecnología. Es lo único. Porque si yo quisiera tener un playlist, entonces yo lo tengo literal. Pero entonces me amarro con el concepto generalizado de un canal de música, tal vez. La radio te acompaña y el canal musical te acompaña. Y los locutores son parte de la compañía o del envase de ese producto musical. Si veamos una botella de Coca-Cola, que es algo muy común y te lo puedo decir aquí, el líquido de la Coca-Cola no sabe igual en una botella de vidrio que en una bolsa de plástico. ¿Es verdad? Ok, entonces ese envase es lo que son los locutores, las identificaciones. Correcto. Todo lo que hacemos, aparte de la también música. un acompañamiento. Es un acompañamiento. Puede haber radios con el mismo contenido musical, pero muy diferentes por ese envase. Correcto. Que son los locutores, los IDs, las presentaciones, los programas. Pero ahí entonces a mí me encanta lo que está construyendo, lo que vos estás construyendo, que también empezó a construir MTV en su momento y todavía lo tiene. Que son los segmentos de dejar como base la música, pero construir espacios definidos para target específicos para dárselos depende de la hora, que está muy de moda en este momento, regresar a esos 80s, esos 90s, esos 2000 con personas también de la misma, sin dejar la actualidad, porque es hasta cierto punto, incluso yo diría que consumimos o se consume más los de esa época que hasta los de la actualidad, porque los de la actualidad nada más ponen un playlist y les gusta más, me parece. Sí, también creo que es un negocio que va a perdurar más. Sí, el joven, esta BM Latino tenemos que estar cambiando con el joven y ya no somos solo televisión, tenemos que estar en las plataformas, tenemos que estar en las giras de coles, tenemos que estar en los bares. Es decir, hemos tenido que modificar nuestro producto para seguir gustando. Mientras que una radio clásica es más fácil.
Así es. porque es recordar lo que la gente escuchaba antes, hoy. Igual se puede mezclar la radio, la televisión y en un 360. Eso lo vamos a hablar después nosotros, después de que terminemos el podcast, a ver si creamos un mundo diferente también y nos metemos en toda esta locura. Paul, a mí me encanta que vos, todo lo que tiene que ver con eso, seguís a paso fuerte, porque no solamente no te cansaste o no te conformaste, perdón, con tener BM Latino y tener la radio, sino que además estás innovando. Obviamente todas las plataformas estás, pero también tenés otras frecuencias segmentadas. Digamos, voy a ayudar aquí con los términos. No necesariamente es una frecuencia, son canales. Ok. Frecuencias radio. No, voy a hablar de televisión. En agosto del 2019, el país o el Estado nos obligó a digitalizar la televisión. Y tuvimos que comprar todos los equipos nuevos de analógico a digital. Y en digital ya no ocupamos para un solo canal los 6 MHz que tenemos autorizados o que tenemos concesionados. En esos 6 MHz nos caben hasta 7 canales. Wow. Entonces, digamos, sí, cada canal, 5, punto 0, correcto, cada canal que conocíamos antes, hoy pueden haber 7 canales en cada uno de esos. Ok. Sin embargo, como es ancho de banda, depende qué calidad se quiera tener. Ok. Nosotros hicimos un análisis y vimos que podíamos tener 3 canales en HD dentro de esos 6 MHz. Entonces formamos 3 canales. Uno es BM Latino, que es juvenil. Hicimos uno que se llama soyplancha.tv, que es pura música, cortavenas, plancha y romántica. ¿Solo plancha en español o español e inglés? Español e inglés de todos los tiempos, desde 1970. Y otro que se llama Vintage Music, que es muy similar a la radio. Ok. Y ese canal Vintage Music en algún momento va a ser parte de la radio. Ok. Y va a haber radio, televisión, redes sociales. Correcto. Y una página web que todos van a pertenecer al mismo grupo musical de Planet. Sin embargo, cada una de esas plataformas tiene una función diferente, ¿verdad? Correcto. El web va a ser muy noticioso. En radio y televisión vamos a ser muy de entretenimiento, dando titulares noticiosos que pueden verlos en el web. Y las redes sociales hay un poquito de entretenimiento y dando también titulares noticiosos para que los vayan a buscar a la web. El centro de este negocio va a ser ese web noticioso. Ok. Entonces, ¿Pero vos estás en esa visión o ya lo tenés establecido para...? no, o, es una o ya visión. Vamos construyendo, ya por va supuesto. construyendo Digamos, poco. ya, claro, ya el canal está con la misma música. Sin embargo, están separados. Ok. Pero debería ser la misma audiencia, el mismo grupo etario. El web está en pañales, noticioso, está con noticias, pero todavía no fuertemente. Y las redes sociales se están desarrollando. Es decir, en algún momento los juntaremos y haremos un lanzamiento y les meteremos más fuerza a cada una de las plataformas dentro de ese grupo. Paul, ¿vos confías todavía en el producto que tenés? Sí, claro, por supuesto. Creo que todavía los medios de comunicación masivos, tradicionales, tienen mucha fuerza. Hay que seguirse renovando, nada más. Hay que seguirse renovando. Quizás, sí, hay que seguirse renovando. Quizás el joven sí ha dejado de ver televisión. Correcto. Hace varios años dejó de ser el electrodoméstico por excelencia para los jóvenes. Sin embargo, todos nos hemos modificado. Es decir, todos transmitimos por web, todos estamos en redes sociales, todos vamos a los lugares juveniles. Entonces el negocio se ha transformado. Sí, quizás la televisión no sea fuerte, pero el resto sí. En un grupo etario más adulto, sí, aún la televisión y la radio o los medios tradicionales sí son muy fuertes. Yo todavía llego a mi casa a prender la tele. Ah, sí. Sí. Y así los que nacimos con la tele. De los nuevos nacieron con el celular en la mano y la computadora. Entonces eso es lo que tienen de herramienta. Pero sí confío plenamente en el producto que tenemos. Hay que modificarlo y ajustarlo, pero existe. ¿Será que podemos en algún momento de la vida llegar a visualizar? Porque vos me decís, la vida me llevó a donde yo estoy. Simplemente todo se fue armando y fue generando
a la persona que te convertiste. Pero hay muchas personas que sueñan con esto. Y uno de esos voy a usar de la confianza de ustedes, principalmente tuya, cuando me decís que uno de tus hijos quiere ser cineasta y estar en esto, que le apasiona también. Y yo me pongo a pensar que también hay mucho material de mucha gente que quiere entrar y su visión es: yo quiero ser como Paul André, quiero llegar a construir un canal de televisión, quiero llegar a tener un multimedios, quiero llegar, y les cuesta porque vienen de situaciones un tanto complicadas, y no precisamente eso debería de ser la base. Y más vos, que has visto muchísimas personas que se han convertido a la par tuya en gerentes, en dueños, encargados. ¿Qué más vos, que has llegado y que seguís en el negocio en un mundo donde todo está totalmente digital, donde todo lo podemos encontrar en el teléfono, como lo acabas de decir? Se puede, o sea, lo pueden hacer, lo pueden lograr. ¿Cómo lo hacen? Sí, yo creo que, bueno, antes alguna persona que quería exponerse y que le gusta que la gente lo conozca y que lo vean y etcétera, necesitaba ir con un proyecto interesante a alguna de las televisoras para que le dieran pelota. Uh-huh. Y que le dieran esa pantalla para exponer su producto o su idea o su creatividad. Hoy ya no ocupan ese medio. Hoy agarran el celular, si son muy buenos, hacen sus cosas y sus contenidos en YouTube o en alguna plataforma, y pueden crecer muchísimo. Y de ahí los pueden jalar. Y los pueden jalar para la televisión o no, o hacer un negocio a través de ese canal de YouTube. Si ya no es necesario esos medios de comunicación masivos. Uh-huh. Hoy en el celular están las herramientas para hacerlo. Bueno, incluso, y hay muchos memes de eso, es decir, un celular es un estudio completo. Literal. Sí, tiene cámara, tiene grabadoras, se edita, se hace todo. Sí. Antes eran y queda cuartos como de si cuarto. Fuera del estudio que tenemos con acá o el tuyo que tenés allá. Correcto. Y impecable, hasta en 4K se puede grabar. Sí, es decir, los teléfonos actuales graban mejor que las cámaras profesionales. Sí. Bueno, de cierto precio, pero son una maravilla. Uh-huh. Entonces, creo que ya no se necesita todo eso. Paul, usted me dijo a mí al arrancar el podcast, 1 hora, Vane. Y ya se nos acabó el tiempo de hace rato. Imagínate, y todavía me falta saber un montón de cosas tuyas. Especialmente no me quiero ir de este podcast fabuloso sin que vos le contés a la gente. ¿O cuál es ese consejo que le podrías dar a los chiquillos que vienen ahí, más que sos padre de un futuro cineasta? Porque eso es lo que va a pasar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lograrlo? Vos decís, bueno, ahorita lo pueden hacer. Yo creo que la perseverancia es algo muy importante, pero eso yo creo que quiero que le digas vos el consejo que le diste a tu hijo cuando te dijo: voy a ser cineasta. Voy a meterme en la comunicación. No, yo creo que es trillado, pero es perseguir los sueños. Más bien, yo no de acuerdo, o sí, de que él estudie eso, tengo que dejarlo que persiga sus sueños. Uh-huh. Sí, posiblemente la carrera que él está escogiendo, estudiar sea muy difícil. Y yo sé que es muy difícil. Y sé que va a tener trabajo 2 meses y 5 meses no va a tener trabajo. Y es duro y es muy competitivo. Así es. Pero debo dejarlo que siga sus sueños. Y yo creo que el mejor consejo para los jóvenes es que hagan lo que vayan a hacer, lo hagan muy bien. Es decir, si el trabajo es barrer y se barre muy bien, se va a ser exitoso barriendo. Es decir, se va a ser exitoso en lo que quieran hacer, siempre y cuando lo hagan muy bien. Tienen que ser los mejores y buscar ser los mejores. Y así van a ser exitosos. Tienen que ser perseverantes, por supuesto, pero es hacerlo bien. Esa es la regla. Y hacerlo una y otra, y no importa las puertas que se cierren. No importa, es tratar y tratar. Así es.
Pero ahí están las oportunidades. Paul, usted no sabe lo contenta que estoy yo de que usted me haya aceptado esta invitación. Gracias. Y de conocer y hacerle notar a la gente lo preparado que sos, porque a veces la manera de ser que nosotros tenemos, y me incluyo, es tan jovial y tan alegre y que la gente no sabe los estudios que uno tiene atrás, las cosas que ha tenido que sufrir para llegar a donde uno está, porque se confunden. Nunca le pasó a usted, ya cerrando, yo sé que ya estamos a tiempo de cerrar el podcast, pero ¿nunca te pasó que la manera de ser causó algún tipo de problema a la hora de hacer algo serio? Sí, posiblemente, pero cuando hay que ponerse serio nos ponemos serios. Cuando hay que ser joviales nos ponemos joviales. Exactamente. Sí, adquirimos un disfraz profesional, aunque nuestro espíritu sea un poquito... Disfraz no significa hipocresía, significa lo que hemos hablado varias veces, que es ponernos el sombrero de jefe, Es correcto. quitarnos el sombrero, ponernos el de amigo, quitarnos el sombrero, y no mezclar una cosa con la otra. Así es. Paul, ¿algo que quieras decir? No, gracias por cerrando? la invitación y muchos éxitos con este podcast. Es un gran esfuerzo y creo que sí va a ser exitoso. Muchas gracias, Paul. Y a vos, que estás ahí, que siempre nos seguís en este maravilloso mundo del éxito, de cómo llegamos, cómo rompemos, cómo nos dimos cuenta de que Paul André tuvo que romper cadenas rutinarias de vida, de lo que digan los demás, de lo que hacen las cosas, cómo nos enseña a seguir tocando puertas, a seguir por nuestros sueños una y otra vez hasta conseguirlo y hacerle caso. ¿Dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Y ahí podemos poner todo tipo de cosas, no solamente la parte de la comunicación. Si vos podés exteriorizarlo de diferentes maneras, como siendo actor, actriz, empresario, empresaria, lo que sea que vayas a hacer, como dice, si te encargas de la limpieza, que la gente sepa que vas a limpiar y que limpias lindísimo, que es, haces el trabajo perfecto y lo expones también en las redes sociales para que tengas muchísimos más clientes y vean la calidad de trabajo que haces. Esto es Rompiendo Cadenas al Éxito. Nos vemos la próxima. Salud. Con agua, pero tenemos que hacer salud. By Vanessa Matthew Podcast.